Buenas noches, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo número 6, que está integrado por Eder Alexis Hurtado Salazar, Lea Damaris Leso Sánchez y Laura Mariana Manríquez Palencia. Nosotros le vamos a presentar el tema de tipos de crecimiento y regulación poblacional. Una población desde el punto de vista ecológico se define como el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar y tiempo determinado, que además tienen descendencia fértil. Formas de crecimiento. Se divide en exponencial, logístico, flujo y flujo constante. El crecimiento exponencial representa el crecimiento de la población en una fuente de presión constante. La fuente de presión constante puede obtener tanta energía como se necesita. Por ejemplo, piensa en una población de conejos en crecimiento, con abastecimiento de alimento que no considera la rapidez. Con que ellos comen, como la población de conejos aumenta, esta retroalimenta para traer más energía a través de más alimentación. Para procrear más conejos. Si el sistema comienza con un conejo macho y una hembra, y ellos producen 4 conejitos que a su vez producen 8, y así en la misma tasa de aumento la próxima generación producirá 16, la próxima 32, la próxima 64 y así sucesivamente. Como el número de conejos aumenta, ellos usan más de la fuente de energía y el número aumenta rápidamente. Existe una aceleración del crecimiento de la población de conejos. A lo largo de la misma concentración de abastecimiento de alimento, la curva de una población bajo estas condiciones se denomina crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial aumenta un constante porcentual en función del tiempo. Crecimiento logístico. Las poblaciones creciendo inicialmente rápido en una fuente de presión constante se vuelven tan numerosas que pierden su capacidad de crecer debido a interacciones entre los miembros de la población, resultando entonces un estado de equilibrio. Este tipo de crecimiento se llama crecimiento logístico. Crecimiento logístico es el balance entre producción y proporción a la población y a las pérdidas en proporción a la oportunidad de interacciones individuales. Un ejemplo es el crecimiento de la levadura en el fermento de pan. Primeramente, el crecimiento de la población es casi exponencial. La disponibilidad del alimento es constante y como la población crece, esto implica comer más y más. Sin embargo, las células de levadura se vuelven tan numerosas que sus productos comienzan a inferir con el propio crecimiento, resultando un estado de equilibrio entre producción y pérdida de células. Flujo constante. Los ecosistemas utilizan muchas fuentes cuyo flujo es controlado por sistemas externos. Ejemplos de fuentes de flujo constante son el sol, la lluvia, el viento y las corrientes de ríos. Las poblaciones en los sistemas no pueden aumentar. Los flujos externos, su crecimiento se limita a aquello que puede ser mantenido por el flujo interno de energía. Un ejemplo es la utilización de la luz solar por los árboles. No hay nada que los árboles puedan hacer para aumentar o disminuir la incidencia de luz solar. Este tipo de fuente es también llamado fuente renovable. Un ejemplo de crecimiento en fuente de flujo constante es la construcción de cuidados a lo largo de un río. Las ciudades usan agua para beber, producción agrícola, pesca y uso de aguas servidas tratadas. Nuevas ciudades pueden construirse hasta que toda el agua sea utilizada tan rápido cuanto fluya por el río. El modelo logístico no es limitado por su fuente. Presión constante no limita el crecimiento. Es limitado por la superpoblación. El modelo de fuente de flujo constante es limitado por la tasa de abastecimiento de su fuente. Factores que regulan el crecimiento de la población. Natalidad es el cociente entre el número de individuos que nacen en una unidad de tiempo dentro de la población y el tamaño de la población. Mortalidad es el cociente entre el número de individuos que mueren en una unidad de tiempo dentro de la población y el tamaño de la población. Inmigración
es la llegada de organismos de la misma especie a la población. Se mide mediante la tasa de inmigración, que es el cociente entre individuos llegados a una unidad de tiempo y el tamaño de la población. Emigración es la salida de organismos de una población a otro lugar. Se mide mediante la tasa de emigración, que es el cociente entre individuos emigrados en una unidad de tiempo y el tamaño de la población. Si en una población la suma de natalidad y la tasa de inmigración es superior a la suma de mortalidad y la tasa de emigración, su tamaño aumentará con el tiempo. Tendremos una población en expansión y su crecimiento se representará con signo positivo. Si por el contrario la suma de natalidad y la tasa de inmigración es inferior a la suma de mortalidad y la tasa de emigración, la población disminuirá con el tiempo. Tendremos una población en regresión y su crecimiento se representará con signo negativo. Distribución de la población. Es la manera en que los organismos de una población se ubican en el espacio. Hay 3 tipos de distribución en todas las poblaciones. Azarosa, al azar, la cual no muestra ningún patrón en un área determinada. Agregada, amontonada o apiñonada, muestra una serie de conjuntos donde se concentran los individuos de la misma población. Uniforme, lineal, en la cual los organismos de la población están separados más o menos uniformemente. Una gran parte de la ecología de poblaciones es matemática, ya que buena parte de su esfuerzo se dirige a construir modelos de la dinámica de poblaciones, los cuales deben ser evaluados y refinados a través de la observación en el terreno y el trabajo experimental. La ecología de poblaciones trabaja a través de muestreos y censos para comprobar la estructura de la población, su distribución en clases de edad y sexo, y estimar parámetros como natalidad, mortalidad, tasa intrínseca de crecimiento o capacidad de carga del hábitat. Vemos estos últimos relacionados, por ejemplo, en el modelo clásico del crecimiento de una población en condiciones naturales, el del crecimiento logístico o curva logística, que corresponde al crecimiento exponencial denso dependiente.